Bienvenidos al sentido de la fe. Nadie puede discernir su camino en la historia si no ha aprendido a escuchar el pulso secreto con que Dios sostiene el tiempo. El alma que busca su vocación se enfrenta al mismo dilema que las naciones divididas: distinguir la voz del espíritu de los ecos de su propia voluntad. En Hispania del siglo VI, ese dilema no se planteaba solo en el interior de los individuos, sino en el corazón mismo de un pueblo fracturado. La Iglesia, desgarrada por el arrianismo visigodo, carecía de una forma pública que expresara su fe común. No bastaban las convicciones privadas ni las oraciones solitarias. Era preciso un signo, un acto, una palabra visible que reuniera en un solo cuerpo lo que los errores habían dispersado. En este contexto aparece la figura de San Leandro de Sevilla, obispo, teólogo, pastor y arquitecto de una unidad que no fue meramente política ni cultural, sino profundamente sacramental. Su misión no consistió en ganar una disputa intelectual, sino en restituir al cuerpo eclesial la conciencia de su propia forma, esa estructura invisible que la liturgia encarna como pedagogía de la comunión. Si cada creyente tiene una brújula interior que le permite reconocer lo que sabe de Dios sin haberlo aprendido por sí mismo, Leandro descubrió que esa brújula también late en el cuerpo entero de la Iglesia. La vocación personal y la conversión de un reino coincidían así en un mismo acto de reconocimiento. La fe no se inventa, se recibe y se entrega en la tradición. La pregunta que atraviesa toda vocación es la misma que atormentó a la iglesia visigoda. ¿Cómo distinguir la llamada de Dios de entre tantas voces que prometen la verdad? El mundo ofrece 1000 caminos de realización, pero solo uno conduce a la plenitud, que no se corrompe. La Hispania del siglo VI era un laboratorio de confusiones doctrinales. Los reyes visigodos profesaban el arrianismo, negando la consustancialidad del Hijo con el Padre. La mayoría de los hispanoromanos, en cambio, permanecía fiel al símbolo de Nicea. No se trataba solo de un desacuerdo teológico, sino de una fractura ontológica. Dos visiones del mundo se disputaban el alma del mismo pueblo. El arrianismo reducía a Cristo a una criatura excelsa, pero no eterna. Era la tentación de medir lo divino con categorías humanas, de domesticar el misterio. Esa tendencia reaparece en todas las épocas bajo nuevas formas: espiritualidades autosuficientes, reduccionismos morales, activismos vacíos. Leandro percibió que el problema no era solo doctrinal, sino litúrgico. Cuando el culto deja de confesar la divinidad del Hijo, la comunidad pierde su forma y se disuelve. Lo que se ora acaba moldeando lo que se cree. Por eso comprendió que la restauración de la ortodoxia debía pasar por la restauración del rito, por el reencuentro del pueblo con su propia voz. En su discernimiento, Leandro no buscó una solución pragmática ni política. Su mirada penetró las raíces del misterio. Si Cristo es Dios verdadero, entonces el bautismo no es solamente un símbolo de conversión, sino el sello de una nueva creación. Si la liturgia es acción de Cristo, entonces la Iglesia no puede improvisar su adoración. La vocación personal o eclesial comienza cuando el alma reconoce la diferencia entre lo que parece útil y lo que huele al Evangelio. Así comenzó la reforma de Leandro, no desde la imposición, sino desde el reconocimiento de lo que ya era verdadero. Nacido en el seno de una familia ilustre y profundamente creyente, Leandro heredó de sus padres el sentido de la fe que debía sostenerse incluso cuando las estructuras políticas se derrumban. Esa misma cercanía crecían Isidoro, Fulgencio y Florentina, formando una auténtica dinastía eclesial destinada a refutar el alma católica de Hispania. Pero en su juventud, Leandro debió confrontar la tensión entre el ideal ascético y la responsabilidad pública. Debía retirarse una vida monástica o asumir el peso del episcopado. En esa encrucijada discernió que la verdadera santidad no se opone al servicio, sino que lo fundamenta. La tradición oriental, especialmente las reglas de San Basilio, habían demostrado que la vida monástica debía ser modelo de comunión y no refugio del mundo. Leandro asimiló esta visión y la tradujo al contexto hispano. El monasterio debía ser semillero de obispos y el obispo monje de su pueblo. En él resonaba tanto la teología de los calcedonenses,
que afirmaban la unidad de las dos naturalezas de Cristo, como el agustinianismo africano, que entendía a la Iglesia como cuerpo de salvación. Su espiritualidad litúrgica brotaba de esta síntesis. La oración coral, la penitencia pública y la predicación doctrinal formaban un solo acto de fidelidad. Su correspondencia con San Gregorio Magno revela la profundidad de este intercambio. Ambos comprendían que la crisis de la cristiandad occidental no podía resolverse con decretos, sino con una educación del corazón. Gregorio dedica su Moralia in Job, reconociendo en él a un interlocutor espiritual de su misma talla. Esa amistad epistolar fue más que afecto, fue comunión teológica. En ella, Leandro descubrió que su misión no era reformar por convicción personal, sino servir a la verdad que la Iglesia ya aportaba. Así se fue modelando en él una sensibilidad que discernía no desde la novedad, sino desde la fidelidad. El instinto sobrenatural que sabe reconocer lo auténtico porque participa de la vida misma del espíritu. Cuando el rey Leovigildo endureció la persecución contra los católicos, Leandro eligió el exilio antes que la ambigüedad. En su partida hacia Constantinopla se consumó su purificación interior. Todo lo que era humano, prestigio, influencia, seguridad, debía morir para que su vocación eclesial resucitara. En Oriente conoció cerca de la teología trinitaria de los padres capadocios y la disciplina litúrgica de los monjes basilanos. Allí comprendió que la liturgia no es un adorno del dogma, sino su forma viviente. La ortodoxia se canta, se celebra, se encarna. Esa intuición marcaría toda su obra posterior. Lo que en Constantinopla se le reveló como contemplación, en Sevilla se transformó como programa pastoral. Su retorno a Hispania coincidió con una nueva etapa política. El príncipe Hermenegildo, hijo de Leovigildo, abraza la fe católica bajo su guía. Aquella conversión fue semilla de martirio, pero también de esperanza. El fracaso político de Hermenegildo no fue para Leandro una derrota, sino una señal. La verdad puede ser vencida en apariencia, pero no se corrompe. De regreso a su sede, Leandro encontró una iglesia hispana desarticulada. La visión no se resolvía con un edicto ni con un cambio de soberano. Era necesario algo más profundo, un acto público que curara la memoria del pueblo y lo devolviera a su origen. Comprendió entonces que la liturgia sería la medicina del cuerpo enfermo. No se trataba de componer oraciones nuevas, sino de restaurar el sentido teológico del culto. La conversión del reino debía ser celebrada, no solamente proclamada. El Tercer Concilio de Toledo, en el año 589, fue la gran obra de discernimiento maduro. Presidió aquella asamblea con la serenidad del que sabe que no impone su idea, sino que sirve a una verdad más grande. Allí se promulgó la conversión oficial del rey Recaredo y la adhesión del reino a la fe nicena. Pero más allá del gesto político, el concilio fue un acto litúrgico. El pueblo, en sus jerarcas, confesaba la Trinidad consubstancial. El dogma se transformaba en rito y el rito en identidad. En los cánones conciliares, Leandro introdujo un principio que sería decisivo para la espiritualidad hispana. La unidad de la Iglesia se sostiene en la comunión litúrgica. Por eso, defendió con fuerza la doctrina de la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, el germen del filioque. No como una especulación filosófica, sino confesión de que el amor procede del Padre y del Hijo. Y de esa misma comunión trinitaria se refleja en la comunión eclesial. Así, cada Eucaristía se convertía en un acto político en el sentido más alto, la proclamación de una soberanía que no pertenece al hombre sino a Dios. Sin embargo, el discernimiento de Leandro no estuvo exento de sombras. En el mismo concilio promulgaron medidas coercitivas contra los judíos, reflejo de una mentalidad que confundía la unidad de la fe con la uniformidad civil. Este punto revela una ambigüedad del combate visible. El celo por la verdad puede volverse ciego si no se deja purificar por la caridad. En esa tensión se transparenta su humanidad. El obispo que tanto trabajó por la comunión tuvo que aprender que la verdad sin amor se vuelve tiranía. Es en este aspecto donde su historia es un espejo para todo discernimiento vocacional. También las vocaciones auténticas necesitan ser purificadas de la impaciencia y del deseo de eficacia. La paciencia estratégica con la que Leandro consolidó la unidad del reino
muestra su madurez espiritual. Ya no buscaba victorias inmediatas, sino procesos de conversión. Promovió sínodos regionales, estableció normas disciplinarias para el clero, impulsó la formación monástica como escuela de obispos. Su visión eclesial era orgánica. Cada institución debía reflejar en su estructura la armonía trinitaria. De allí que la liturgia mozárabe naciera de su impulso como síntesis de fidelidad dogmática y creatividad pastoral. En este combate se muestra el verdadero sentido de su discernimiento: resistir no solo al error ajeno, sino a la tentación de construir la Iglesia según los criterios del mundo. Así como el arrianismo había reducido el misterio para hacerlo comprensible, también el poder político podía reducirlo para hacerlo útil. Leandro discernió entre ambas tentaciones y optó por el camino más arduo: convertir las estructuras desde adentro sin renunciar a la pureza de la fe. La historia confirmó su intuición. Tras el concilio y la conversión de Recaredo se mantuvo firme, y la Iglesia visigoda inició una etapa de consolidación que sentaría las bases de la cultura cristiana hispana durante siglos. Leandro murió poco después, pero su obra quedó encarnada en su hermano Isidoro, quien continuó la síntesis entre teología y cultura. Lo que había nacido de una crisis personal, el exilio, la incomprensión y la soledad, se reveló como instrumento providencial. El discernimiento de Leandro había sido guiado por una consonancia interior con la verdad revelada. Sin nombrarlo explícitamente, había vivido el misterio de esa inteligencia espiritual que permite reconocer la autenticidad sin necesidad de demostración. La fidelidad a la tradición no lo encadenó al pasado, sino que le dio libertad para edificar el futuro. La liturgia, centro de su espiritualidad, fue el medio por el cual el espíritu actúa en la historia, un espacio donde el tiempo se abre a la eternidad. Su enseñanza resuena con la fuerza de la época contemporánea. Hoy como entonces la Iglesia enfrenta nuevas formas de división y la sociedad también. La Iglesia no solamente como institución. Los cristianos. Relativismos doctrinales, subjetivismos emocionales, rupturas entre fe y razón. En medio de este desorden, la tentación es fabricar unidades artificiales, consensos vacíos o liturgias despersonalizadas. Leandro nos recuerda que la verdadera comunión solo brota de la adoración al Dios verdadero. El discernimiento vocacional, individual o institucional se mide por su capacidad de generar unidad en la verdad. Si el Santo Obispo de Sevilla viviera hoy, encontraría en las crisis actuales un eco de su propio tiempo: comunidades confundidas, líderes tentados por la mundanidad, espiritualidades sin cuerpo. Su respuesta sería la misma: volver a la fuente, dejar que la liturgia celebrada con inteligencia y reverencia forme de nuevo los corazones. La vocación auténtica, sea sacerdotal, consagrada o laical, no nace del deseo de hacer las cosas, sino de participar en el culto de Dios que hace Él nuevas todas las cosas. En contraste con las ideologías actuales, es elocuente. Frente al individualismo que convierte la vocación en proyecto personal, Leandro enseña que toda vocación es un acto eclesial. Frente a la secularización que refleja la fe al ámbito privado, muestra que la liturgia es el acto público por excelencia. Frente al sentimentalismo que confunde la emoción con espiritualidad, propone la sobriedad del rito que educa la sensibilidad en la verdad. El eco de San Leandro no se detiene en los muros de la antigua Hispania, sino ni en los concilios de Toledo. Su figura se eleva como una columna de luz en la historia eclesial de Occidente, en esa zona donde la teología se hace carne en la cultura y donde la ortodoxia se encarna en un modo de vivir. Leandro no fue solamente un obispo eficaz, fue el artífice de conciencia cristiana, un modelador de pueblos y un pedagogo del alma eclesial. Su influencia más profunda no está únicamente en la conversión de Recaredo ni en la consolidación del catolicismo visigodo, sino en haber comprendido que toda reforma auténtica de la Iglesia comienza en el interior del hombre. Por eso su obra se distingue de las estrategias políticas o diplomáticas de otros tiempos. Leandro reformó el alma antes que la institución. Donde otros veían estructuras, él discernía corazones. Donde otros discutían leyes, él formaba conciencias. Desde esta mirada, su figura adquiere un valor paradigmático para el discernimiento vocacional contemporáneo. En un mundo eclesial tensionado por
Entre la tentación del activismo y la desorientación espiritual, la vida de Leandro invita a recuperar el centro, la primacía de la oración, la claridad doctrinal y la fidelidad silenciosa al Evangelio. Él muestra que la vocación no se descubre huyendo del mundo, sino penetrando en su confusión con la luz de la verdad, que el misterio no consiste en dominar, sino en educar la libertad para que reconozca a Cristo. Para los sacerdotes, San Leandro encarna el modelo de pastor que conjuga autoridad y mansedumbre. Su firmeza doctrinal frente al arrianismo no se tradujo en dureza humana, sino en una paternidad espiritual que supo superar la conversión del otro. En su relación con Recaredo se revela esa pedagogía sacerdotal que corrige sin humillar, persuade sin manipular y conduce sin imponer. En tiempos en que el misterio presbiterial corre el riesgo de fragmentarse entre el burocratismo y la soledad, el ejemplo de Leandro ofrece una vía de integración, su autoridad fundada en la amistad con Dios. Para la vida consagrada, San Leandro propone una recuperación ideal del monástico como fuente interior de fecundidad apostólica. No se trata de nostalgia por el claustro, sino de una llamada a la interioridad como espacio donde la misión encuentra su pureza. Su experiencia con la regla monástica de su hermano Isidoro y su relación con la vida ascética de Florentina muestra que la contemplación no se opone a la reforma del mundo, sino que la padece, la precede. Leandro comprendió que la fecundidad de la Iglesia depende de las almas unificadas, de corazones que hayan hecho de la oración su forma de discernir. Y para los laicos, su legado es igualmente fecundo. En una sociedad plural y fragmentada, el laico cristiano está llamado a desempeñar el mismo papel que Leandro jugó ante el pueblo visigodo: ser fermento de unidad, conciencia moral y presencia de sabiduría en la historia. No basta con profesar la fe, hay que traducirla en cultura, lenguaje, educación y diálogo público. San Leandro enseña que el compromiso laical no es una concesión al mundo, sino una participación activa en la misión santificadora de la Iglesia. Su modo de pensar y enseñar, que impregnó la sociedad en su tiempo con un ethos cristiano, sigue siendo un modelo para quienes buscan hoy integrar fe y razón, trabajo y contemplación, historia y esperanza. La grandeza de San Leandro no se mide por la extensión de sus escritos, porque son más bien escasos, sino por la hondura de su impronta espiritual. Fue uno de esos hombres que comprendieron que el misterio de la historia como un espacio de encarnación del Espíritu. En su vida confluyen tres dimensiones de discernimiento eclesial: la docilidad a la palabra, la lectura creyente de los signos de los tiempos y la caridad pastoral que todo lo orienta hacia Cristo. Por eso, al contemplarlo, el creyente contemporáneo descubre que la vocación, ya sea sacerdotal, consagrada o laical, no consiste tanto en elegir un camino como en dejarse configurar por Cristo hasta que toda la existencia sea transparencia de su amor. La vocación, en el fondo, es la forma concreta que asume la comunión en cada alma. Y San Leandro, con su vida en oración, estudio y reforma, nos enseña que esa comunión se construye desde dentro, en el silencio que escucha, en la obediencia que purifica y en la paciencia que espera. El legado de Leandro es entonces el de un padre espiritual de Occidente. Su herencia no se limita al siglo VII, sino que se proyecta sobre todos los tiempos en que la Iglesia se debate entre fidelidad y adaptación. En cada época de crisis, el Espíritu suscita pastores como él, firmes en la fe, sabios en el diálogo, contemplativos en la acción. En ello se cumple la paradoja del Evangelio, que la verdadera reforma no consiste en cambiar las estructuras, sino en dejar que la gracia transforme los corazones. Así, la figura de Leandro de Sevilla se convierte en un espejo para todo aquel que busca discernir su lugar en el plan de Dios. Su vida recuerda que toda vocación auténtica nace del amor a la verdad y culmina en la entrega por la unidad, y que al final solo quien ha aprendido a unir lo que el mundo separa, doctrina y caridad, oración y servicio, contemplación y reforma, puede decir con él: he luchado por la fe no con la espada del poder, sino con la palabra que ilumina. Su nombre permanece en la historia como una luz serena que guía a quienes, en medio del ruido contemporáneo, siguen preguntándose: ¿dónde quiere Dios que esté mi corazón? San Leandro responde desde su siglo y desde la eternidad: en la Iglesia. Allí es donde la verdad y la caridad se abrazan. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.